Dicen por ahí que el conocimiento no tiene precio, pero la voluntad de aprender vale más que cualquier fortuna. En este video te voy a compartir mi experiencia y lo que he aprendido, algo del conocimiento y un poco de la sabiduría que he adquirido con los años sobre este tema del aprender, sobre algunas etimologías y significados de las palabras como aprender, educar, estudiar, que en ocasiones generalizamos, repetimos discursos que hemos escuchado desde muy pequeños y nos bloqueamos a la hora de emprender, específicamente para emprendedores, porque yo sé que esto nos pasa mucho más a los que emprendemos, no tenemos un jefe, no tenemos una directriz de una compañía, y es ahí donde, aún teniendo los recursos necesarios, muchas veces nos quedamos atrapados. Mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz, estoy aquí para compartir contigo experiencias, herramientas, conocimiento que me ha ayudado a tener un estilo de vida mucho más libre, a poder compartir con mi esposo, con mis hijos a tiempo completo y a la vez estar generando ingresos y cada día aprender mucho más. Y el tema de hoy justamente es ese, aprender, cómo yo aprendí a aprender. Y es que realmente así fue. En mi caso, como les he contado en otros videos, crecí en el campo donde la educación era muy limitada en el aspecto de libros. Sí había una escuela, pero los libros en mi casa pues eran completamente escasos. Tenía solamente un libro y la Biblia, que eran los dos únicos libros que habían realmente. Y pues no tuve como ese acceso en aquel momento, y eso no fue una excusa ahora que estoy grande para no aprender. Cuando salí de mi casa muy pequeña a trabajar, que los primeros trabajos fueron en servicios generales, lo que yo hacía era leer esos libros de los jóvenes a los que yo les apoyaba con la limpieza en su casa en los tiempos que yo tenía libres, y así comencé a educarme un poquito, a tener un poquito de cultura. Y ya fue más adelante, cuando tuve trabajos un poco más ejecutivos, donde decidí meterme de lleno como tal con el conocimiento, con el aprendizaje, y es ahí donde me ha costado mucho más. Si bien hay temas que son muy controversiales, porque algunos científicos dicen que sí, otros dicen que no, se dice que aprender después de grande es un reto mucho más difícil, que el oro viejo no aprende a hablar, y una cantidad de dichos que en mi país se usan para denigrar un poco y como desmotivar a los adultos que queremos estudiar. Y yo empecé a los 26 o 27 años realmente con este tema. Entonces para mí era muy retador y muy desafiante, porque por un lado están las burlas del entorno, al menos en mi caso, y por otro lado te terminas creyendo ese cuento de que como ya eres un adulto, como ya tienes casi 30 años, pues ya no vas a poder aprender. Mariano Sigman, quien es neurocientífico, matemático y físico, ha estudiado muchísimo todo esto a profundidad, y si lo quieres buscar por acá te dejo el nombre de él. Nos habla de que realmente no es que haya una diferencia en la conexión neuronal tan marcada cuando somos adultos para aprender, si bien sí hay un cambio. El mayor inconveniente que tenemos, dice él, y según algunos estudios que se han hecho, que como les digo, esto es muy controversial porque la gente tiene muy marcado en su cabeza de que el loro viejo no aprende a hablar, o sea, de que cuando eres muy grande se te va a dificultar y no lo vas a lograr. Él dice que realmente lo que pasa es que cuando somos niños nos dedicamos 100% al estudio, en la mayoría de los casos, yo sé que no para todos es igual, y que cuando somos más adultos, adolescentes grandes o jóvenes, comenzamos ya a tener muchas responsabilidades, muchas cargas, y eso hace que no tengamos toda la atención en el aprendizaje y la curva varíe mucho más. Esto es lo que él dice, y ya como experiencia les puedo decir que yo realmente no creo mucho en la teoría de que no podemos aprender porque estamos mayores. Primero porque yo empecé casi a los 30 años, ahorita voy a cumplir 40, tengo 39 años, a pocos meses de cumplir 40, y es en los últimos 5 años ha sido donde más he podido aprender de temas tecnológicos, de herramientas y de todo lo que hago. Si bien no soy una experta y mucho menos se me facilita, a mí me cuesta muchísimo aprender, y aunque no tengo un diagnóstico claro, cuando mi hijo fue diagnosticado con déficit de atención, con el psicólogo notábamos que los patrones que él tenía para aprender son similares o casi iguales a los que yo tengo. Aún teniendo ya casi 40 años, sigo con el mismo problema de que soy muy distraída, me desenfoco, me cuesta. Para aprender algo tengo que repetirlo 20, 30, 40, 50 veces, y es ahí donde lo logro, pero la disciplina y la constancia ha logrado vencer esa condición que supuestamente a mí me afecta. Entonces cuando a mí me hablan de que eso es a usted que es joven, o eso es para usted que es fácil, o para quien tuvo estudios más específicos o más profesionales en universidades, en lugares más específicos, realmente para mí eso no es cierto por la experiencia que yo he tenido.
respeto quienes lo piensen de esa manera. Sin embargo, la idea aquí es compartirte cómo a mí me ha funcionado de otra manera diferente y cómo estoy de acuerdo justamente con Mariano Sigman en ese tema de que no necesariamente es más difícil aprender si tenemos la convicción, la dedicación y si realmente eso que decidimos hacer nos está generando un estímulo, es algo que realmente nos gusta, y que nos guste y nos apasione no significa que sea fácil. O sea, que a mí me guste grabar videos para compartir lo que yo sé, lo que conozco, lo que me ha funcionado, no significa que para mí no sea un reto prepararlo, mirar a la cámara, ver que me veo fea, que me veo de alguna... Siempre nos vamos a ver errores y defectos en las cámaras, la mayoría de personas que lo hacemos. Sin embargo, es confrontando esto y aún teniendo esa desconfianza, esas inseguridades, un miedo a las críticas, todo lo que se puede presentar, lo hacemos. Aún así lo hacemos, no es que no tenga que madrugar o trasnochar, haciendo lo que amo yo también madrugo y trasnocho en ocasiones. Sin embargo, hay el estímulo de que es algo que te gusta y no algo que te imponen, tan solo por dinero o tan solo por cumplir una norma que dice la sociedad. Y para continuar con las 3 palabras que les decía al comienzo, que era aprender, estudiar y educación, quiero leerles un poco acá el significado y la etimología que nos da la RAE en este caso. Aprender dice que es algo que tiene que ver con atrapar o con agarrar. También el adquirir conocimiento de algo por medio de un estudio o de la experiencia. Prestemos aquí un poco de atención. Estudio o de la experiencia. Y estudio es atrapar o agarrar, que en este caso conocimiento. Adquirir el conocimiento a través de la experiencia. Que también se puede hacer de forma titulada, sí, pero este video y mi experiencia es para quienes no tuvieron esa oportunidad o no pudieron o sencillamente no quisieron ir a la universidad, como fue mi caso en los últimos años. En un inicio sí fue que no tuve las oportunidades, pero después lo pude hacer y no quise, porque vi que de forma autodidacta también lo podía hacer e inspirar a otros que quizá tienen el mismo desafío que yo. Y en el caso de estudio, dice que tiene que ver con aplicación y cuidado, en este caso a nivel de etimología, y el significado tiene que ver con ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo. Entonces ya vemos que tanto aprender como estudiar no es solamente un certificado de un instituto, de una universidad, como muchos lo hemos pensado durante mucho tiempo, como a veces allá afuera nos hacen creer. La tercera, que es educación. Y su significado y etimología es hacer surgir o sacar a la luz. Sacar a la luz, ¿qué? Todo el conocimiento y todo lo que hemos aprendido. Aquí en ningún momento a través del significado y la etimología nos habla de que tiene que ser un certificado específico de una universidad específica, de un instituto. Y si vamos un poco más atrás, los filósofos de hace muchos años, cuando no existían este tipo de títulos, se hacían a pulso con todo lo que aprendían, con la dedicación, con la voluntad, como les decía al comienzo con la frase inicial, y es de ahí de donde viene la mayoría de logros basados en esos conocimientos y en esas experiencias. Aclaro aquí que yo no estoy en contra del sistema educativo o en contra de que se titulen o no las personas, sin embargo es un camino diferente, que no es nuevo, no es novedoso, es algo que se vivía desde nuestros antepasados, y que sí hay formas y no nos debemos quedar estancados, sometidos a un empleo que no nos gusta o a un trabajo o un emprendimiento que no queremos, simplemente por una creencia de que como tenemos 30, tenemos 40 o 50 años, ya no podemos. Como les decía anteriormente, yo he tenido la oportunidad en los últimos años especialmente, donde me di la oportunidad de a través de estos medios conocer personas de diversos países, y gracias a las tutorías de español que doy también y a meterme en muchas comunidades internacionales, he podido conocer personas que han empezado a los 60, a los 70 años a aprender de medios tecnológicos, que se ha vuelto escritora en el caso de Flore, que es una amiga que les he hablado anteriormente, más que todo en Instagram he hablado de ella, y muchas otras mujeres que empezaron a los 50, a los 60, a aprender cómo funcionaba un teléfono, cómo funcionaba un computador, cómo se podía comenzar a hacer contenido digital que fuera de valor, que aportara. Y estas personas hoy en día viven de su conocimiento, de sus pasiones, de lo que querían, y empezaron con mucho más años que yo. Entonces cuando encuentro gente de 30, de 35 que me dice esto, o de 40 de mi edad, me doy cuenta que sí hay bastantes creencias por trabajar, que no estoy diciendo yo que sea fácil. Yo creo que nada es fácil en esta vida, todo tiene un esfuerzo, todo tiene una dedicación, pero hay un dolor que es muy diferente al sufrimiento en este caso. Y si bien tuve que trasnochar, pero es haciendo algo que a mí me llena y estoy al lado de mi familia, y no estoy haciendo algo en un lugar que no me gusta y que es solamente porque me lo imponen y me toca. Ahí hay una gran diferencia de ese trasnocho. Para quienes somos padres, les pongo el ejemplo: cuando trasnochas por cuidar a tu hijo,
y ves que al otro día ya amanece bien, que ya estuvo mejor gracias a tus cuidados, gracias a la medicina o a lo que le estuviste suministrando la noche anterior, hay una satisfacción muy grande porque sentiste que cuidaste algo que amas, sentiste que realmente estás abonando algo, como cuando tienes también un jardín y lo abonas y lo cultivas y es tuyo y para compartirlo quizá también a más seres, pero lo sientes propio, lo sientes bonito porque nace de tu corazón. A eso es a lo que voy. El conocimiento, sea para una empresa, sea para un trabajo que no te gusta, o sea para emprender, hoy sí o sí es una necesidad. Si nosotros realmente queremos cambiar nuestro estilo de vida, debemos apalancarnos en las herramientas actuales, que hay muchas, sí, no necesariamente tiene que ser Instagram, Facebook, YouTube o Spotify, la que tú quieras realmente la puedes desarrollar y la que más se alinee contigo. Importante apagar un poco también estas voces que hay afuera donde nos hablan de todo a la vez. No todos tenemos la misma facilidad con todas las herramientas. En mi caso, para mí fue muy fácil aprender a manejar Instagram al comienzo. Sin embargo, YouTube fue uno de los buscadores o una de las redes sociales que a mí más me costó, pero eso no significa que fuera imposible o que no pudiera. Yo creo que, como lo decía también esta persona, Mariano Sigman, todos podemos aprender de todo si nos lo proponemos. Y si es verdad que no todas las actividades las podemos hacer durante la vida, también es cierto que sí podemos aprender las cosas básicas de varias actividades a la vez, porque bueno, siempre lo digo que la pandemia fue un indicador de que no podíamos vivir de una sola cosa y de que, bueno, podemos ser los mejores contadores, médicos, abogados, lo que fuera. En el caso de los médicos sí fueron muy necesarios, pero en otras áreas de la vida, pues no, sencillamente cerraron la compañía o los mandaron para la casa por un año, no podían tenerlos porque no eran prescindibles estas actividades para el momento que se estaba viviendo. Y es ahí donde si tenemos otra actividad, no sé, culinaria o de dar charlas, de soportar algo tecnológico que sí se necesitara en el momento, aprender a dar precisamente ese contenido o a comunicar eso que tú sabías, pero a través de una virtualidad, fue importante en aquel momento y pienso que debemos estar preparados siempre y conocer al menos un grupo medianamente generoso de actividades, de herramientas que nos sirvan en caso de que ese nicho en el que estamos, ese entorno laboral en el que estamos, pues fracase o sencillamente quede estancado por un tiempo como nos pasó en aquel momento. Unir estos tres temas, que es aprender, estudiar y educarnos, nos genera un ciclo muy bonito de crecimiento, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, porque nos encontramos mucho más preparados. Aprender nos permite evolucionar, adaptarnos y expandir nuestra mente. Es el proceso natural de aprender con curiosidad y adquirir una experiencia para luego poder unirlo justamente con estudiar. Estudiar, que nos da profundidad sobre un tema, es un método que nos permite ir más allá, formar una estructura para que se convierta en conocimiento útil para nuestras vidas. Y lo unimos aquí con educar. Ya hemos venido aprendiendo, estudiando y educándonos, pero ya llega un punto en el que podemos compartir ese conocimiento y darlo a otras personas, impactando de forma positiva en ellos, animándolos a salir adelante, y además interiorizamos mucho más, formando ya métodos y estructuras más fuertes dentro de nosotros, que nos da esa habilidad y esa facilidad para comunicarlo a otros, para compartirlo de alguna manera, y que es lo que a mí me motiva a estar aquí. En agradecimiento también a todas estas personas que han compartido su experiencia, sus conocimientos, a muchos profesionales del área de la salud, en especial de la salud mental, que es algo que a mí me interesa mucho, todo el tema de la psicología, la psiquiatría, la ciencia, la neurociencia, todo esto que me ha aportado de una manera muy positiva, y que cada vez que lo estudio me genera una satisfacción muy grande porque puedo resolver muchas cosas en mi vida, ya sea de manera profesional en una terapia o ya sea porque lo hago de manera autodidacta, y eso nos llena mucho de satisfacción a nosotros. Y además, conforme a esa experiencia de la que tú ves que mucha gente a veces habla con mucha facilidad, que se expresa de una manera muy elocuente, muy bonita, y que no es más que la consecuencia de estar aprendiendo, estudiando y educándose y compartiendo a otros este conocimiento. Mira, podemos aprender de muchas maneras, conociendo las historias de muchas personas, escuchando qué experiencias han tenido ellos, cómo los superaron, cómo salieron de esos retos y esos desafíos tan terribles que tuvieron. Todo esto, enfocar nuestro tiempo en escuchar a estas personas, nos ayuda muchísimo, porque ahí estamos empezando precisamente a aprender de lo que otros han vivido, sea profesional o no sea profesional, en el aspecto de certificación. No importa qué tipo de experiencia sea, todo suma a nuestra vida y es muy importante, y es una de las formas de aprender más bonitas que yo he adquirido a lo largo de la vida.
Y estudiar para el caso del día a día, bueno, a través de libros, muchísimos libros, videos, audiolibros. Hoy en día la internet es accesible casi que a todas las personas, al menos a las que yo me dirijo porque estamos aquí viendo este video. Y YouTube está lleno de contenido de valor para aportarnos, para ayudarnos. Ese tiempo que dedicamos a otras cosas banales que no nos sirven, si los dedicamos y nos enfocamos aquí, vamos a tener un crecimiento increíble, aunque nos cueste, como en mi caso, que no aprendo a la primera vez que veo un video, no aprendo la primera vez que veo o estudio algo, sino que tengo que escribir, repasar muchas veces un video, muchas veces un libro, pero que eso no es una excusa para que no pueda yo crecer, para que no pueda yo lograr ese objetivo que tengo como tal. Y en el caso de educar, lo hacemos todos los días. No sé si tengas hijos o no, pero en el caso de los que tenemos hijos, todos los días lo hacemos con nuestros hijos. Siempre les estamos enseñando algo, con nuestra pareja, con nuestros vecinos, en nuestro entorno, en la iglesia donde vas, no sé, a lo que sea que te dediques, siempre tienes algo que enseñar y de alguna manera te encuentras haciéndolo genuinamente y en ocasiones no nos damos cuenta. Y para cerrar te voy a dejar con 3 claves que he aplicado en mi vida y que realmente para mí han funcionado y que de todo corazón deseo que para ti funcione o te inspire a buscar tu propia manera. La primera, aprende con curiosidad, con mente abierta y experimentando por ti mismo eso que tú deseas aprender, eso que tú deseas conocer más a profundidad. Experiméntalo contigo mismo, no te quedes solamente con lo que escuchas por ahí. La segunda, estudia con intención de lograr alguno de tus sueños. Cuando nosotros tenemos esa meta personal que está fija ahí al frente tuyo, que la tienes impregnada, que la tienes presente todo el día y todos los días damos pasos que no son fáciles, como les decía al comienzo, por lo menos para mí lo ha sido, pero que con cada día, cada repetición, con la constancia y la disciplina, estoy segura de que lo vas a lograr. Y la tercera, educa compartiendo a otros para impactar en la vida de estas personas, para inspirar de alguna manera y así consolidas tu propio aprendizaje. Entre más aportes de eso que sabes, yo sé que no todos van a querer hacer videos como lo estoy haciendo en este momento, sin embargo puedes escribir, puedes hacerlo en grupos pequeños de personas, pero dedícate a compartirlo a otras personas y vas a ver cómo cada día mejoras esa habilidad de comunicación. Y aquí yo no me estoy refiriendo a una ni dos veces. Mira, cuando tú aprendiste a caminar, a montar bicicleta, cuando aprendiste cualquier habilidad en la vida que tengas en este momento, no sé, a cocinar, alguna cosa que hayas aprendido, es la consecuencia de llevar muchísimos años haciéndolo. Nuestras abuelas cocinan delicioso porque llevan haciéndolo toda su vida y entre más experiencia tienes, más facilidad tienes para realizar estas labores, sea cual sea elocuente o sea algo físico que estés realizando realmente. En la repetición, en la dedicación y en la constancia vamos a encontrar muchísimas de las respuestas que a veces no tenemos cuando empezamos algo y a la primera ya lo estamos abandonando. Deseo que sigas viviendo momentos mágicos en tu vida. Si tienes algún tema relacionado con lo que te he compartido acá, déjamelo aquí en los comentarios. Si te es de valor esta información, compártelo con quien creas que lo necesite. Y recuerda que siempre estoy aquí para inspirarte a tomar acción con lo que ya tienes en tus manos y en tu corazón.